Ayer el IBEX se frenó sobre los 8.900, hoy la apertura está ahí y bueno, pues se ha parado donde se tenía que parar. ¿Pero será suficiente? Saludos Slow Traders de todo el mundo, soy Joaquín, bienvenidos a este comentario de jornada que corresponde a jueves 3 de octubre de 2019 y son, como podéis ver, las 10:43 de la mañana. Bueno, este vídeo de hoy va dedicado con mucho cariño a Javi Nash. Muchísimas gracias, Javi, por los comentarios y las aportaciones que realizas en los vídeos. Bueno, la verdad es que tengo muchísimo trabajo. Pedid y se os dará. Yo he intentado alentar en los últimos vídeos el hecho de que pongáis comentarios y se cree un poquito de debate. Y bueno, pues he recibido 8 o 9 comentarios que he contestado. Algunos de ellos se han convertido incluso en una pequeña conversación. Hoy tengo mucho trabajo porque voy a intentar contestar a parte de lo que se me ha preguntado, así que bueno, quizás no sea breve, pero voy a intentar ser ameno. Así que vamos para allá. En primer lugar, destacar que el IBEX se ha parado sobre los 8.900, justo donde tenía que pararse, porque para eso están los soportes y las resistencias. En este caso el soporte, la media de 55, funciona también como soporte. Para mí está fuera de toda intención de mantener posiciones abiertas. Yo en uno de los vídeos que hice hace un par de días, creo, marcaba de una forma muy clara que para mí este era el rango en el que teníamos que trabajar. Por debajo de 9.100 no me gustaba ya el hecho de mantener las posiciones, aunque estemos por encima de la media de 55. ¿Por qué? Mi argumento principal siempre, porque estamos bastante por debajo en el semanal. Nos queda hoy, ya veremos cómo abre Estados Unidos, y nos queda mañana. El hecho de cerrar aquí, lo he comentado ya en los 2 vídeos anteriores, no voy a redundar en ello. Para mí este sí que es el dato importante. Un cierre por debajo de 55 en semanal y una apertura el lunes que viene por debajo implica total liquidez, en mi opinión. Así que bueno, voy con los mensajes y voy contestando poco a poco a lo que se me ha ido planteando. Bueno, vamos a comenzar con David Rodríguez. Muchísimas gracias, David, por mandar tus impresiones. Dice: Joaquín, ¿era normal una corrección IBEX 35 cuando el RSI en diario estaba en 70? Yo aquí ya empiezo a discrepar, Y luego también me sirve el mensaje de David para haceros un pequeño comentario, un pequeño apunte. Yo siempre en las clases, y creo que en los vídeos intento cuidar mucho el lenguaje, en el sentido de que no se puede ser tan categórico. Como decir que era normal que pudiese ocurrir con esto, yo intento siempre mantener la duda en todas las palabras que utilizo. Las variables que participan aquí son absolutamente infinitas, entonces cuidar esa terminología, yo siempre lo digo a los alumnos, creo que es muy adecuada. Es fácil caer en decir, no, esto es lo que iba a pasar, esto es lo que va a pasar, y yo siempre intento mantener o utilizar palabras, digamos, más neutras, ¿no? Ahora hablaremos entonces de 70. No sabemos si será una corrección o algo mayor, ya lo iremos viendo. Corrección o tramo bajista, me inclino por lo último. Yo más que tramo bajista diría continuidad del movimiento lateral bajista que tenemos desde hace tiempo. Generalmente, para que haya un cambio de tendencia suele haber una divergencia clara en el MAC diario. Yo ahí estoy de acuerdo, moderadamente. Y además del MASFIL, bueno, él habla del índice de fuerza, yo utilizo ADX, que luego en otro mensaje, que por cierto no lo he puesto aquí, luego lo pondré, que deja David también, habla más del ADX, que son indicadores, índices de fuerza. Diario y semanal indica que el IBEX 35 no tiene fuerza, con lo cual queda acreditado y justificado que puede ser un tramo a la baja. Obviamente los bancos es el sector que menos fuerza tiene, especialmente Santander, con lo que al no tener fuerza la probabilidad de que baje es mayor. Y luego ahora utiliza mayúsculas para digamos, dejar bastante más claro lo que argumenta, ¿no? Repito, el mercado español no tiene fuerza, fuera salvo valores como Endesa y Iberdrola, hay que buscar siempre la fuerza. Para que tu probabilidad de acierto esté en torno al 65%, fuera de eso lo más normal es que palmes. Nunca se debería haber elegido este índice y menos Santander. Bueno, yo vuelvo a reivindicar el uso de las palabras, que esto de nunca era normal, todo eso, borradlo de vuestro vocabulario cuando estéis hablando sobre los mercados, porque creo que es mucho más sano cultivar la duda, ¿no? Siempre la duda, y luego, pues bueno, sí que es cierto que se van dando argumentos, se puede hablar más de probabilidades, pero bueno. Luego también hablaré de por qué yo elegí o me pareció adecuado, que merecía la pena correr el riesgo con el IBEX, y luego Santander también. Bueno, os daré el argumento de por qué yo creo que entre los 4 o 5 más grandes del IBEX, que estaban BBVA, Inditex, Iberdrola,
y Telefónica, ¿por qué elegí yo Santander? Que por cierto me va a hacer conectar con otra pregunta que me ha hecho JM, que él hizo esa operación justamente, no porque yo lo hubiera dicho, porque yo no dije, al final yo no revelé qué valores tenía yo en cartera, lo dije ayer, y él me dice que hubiera estado bien comentar Santander y mi entrada para compararlo un poco con la suya, porque él también abrió Santander y le saltó el stop. De todas formas, David, también este comentario era menester un día anterior. Yo ayer a las 10 de la mañana ya todos sabíamos que era más que evidente que el IBEX no tenía fuerza, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por la aportación. Voy a comentar un par de cosas y luego voy a poner el otro mensaje que me has dejado. Vale, echadle un vistazo aquí a esta zona, veréis que el día 1 de octubre, yo creo que David se refería aquí a este día que estábamos casi a 9.300, este RSI, que luego cerró aquí abajo, evidentemente, durante ese tiempo en la apertura estuvo por aquí, rozando, incluso tal vez rebasando un poquito 70. Ese es el momento en el que empieza a saturar, y en muchos manuales vais a encontrar que ya es el principio de posiblemente un cambio de tendencia o que se frene ese recorrido. Yo pienso al revés totalmente. Si el RSI rompe 70, para mí es el momento de comprar. O sea, es el momento en el que está con la más fuerza posible, con la mayor potencia, y luego que veremos en algunos ejemplos que os voy a poner, que el RSI aquí arriba por encima de 70 se puede tirar incluso semanas. Te hablo en diario, incluso en semanal, Yo si está por encima de 70, tengo el precio por encima de las medias, el MAC en positivo, vamos, para mí es la mejor señal de compra que podéis tener. La pérdida de 70, luego le pones tu stop ajustado, te vas a 60 minutos o a 30, lo ajustas y ya está. Pero la pérdida de esos 70, para mí sí que es el principio de abandonar esa posición. Probablemente se inicie un movimiento lateral o, en el peor de los casos, un retroceso. Vamos a ver algunos ejemplos de felicidad absoluta con un RSI por encima de 70 y subiendo. Continuaba David llamando nuestra atención sobre la fuerza y aquí nombraba el ADX semanal. Yo soy fan de este indicador. Os lo he puesto aquí de una forma muy simplificada. Lo vais a ver aquí, es el ADX. Yo utilizo uno que se llama movimiento direccional y que tiene los DIN positivo o negativo. Son varias líneas más y para no complicar la cosa he preferido utilizar este. Pero me parece muy interesante el concepto que menciona David sobre la fuerza. Puesto que no tiene fuerza, atendiendo al IBEX, al ADX semanal, se debe descartar cualquier opción alcista. La probabilidad de acertar está por debajo del 50%, yo esto no lo comparto, pero ahora lo veremos. Sin embargo, cualquier posición bajista estaría cerca del 60-65% de acierto. Y en esto sí que estoy de acuerdo. Voy a dividir esta parte en dos. Primero voy a explicar por qué yo sí creo que aunque el ADX no muestre fuerza, y os voy a explicar cómo es que muestra fuerza, porque tampoco muestra fuerza de lo contrario. El ADX aquí lo tenemos en pendiente negativa. Pendiente negativa significa ausencia de fuerza, movimiento lateral. Si no, ¿cómo es posible que esta subida se haya producido con un ADX sin mostrar fuerza? Fijaos aquí, el ADX con pendiente positiva apoya bajada, pendiente positiva apoya bajada, pero luego aquí otra vez tenemos pendiente negativa y hay una subida desde los 8.300 hasta los 9.400. Es casi un 8, un 10%. Es decir, el ADX que no tenga pendiente positiva, es decir, que no muestre fuerza en cuanto a la tendencia que está apoyando, no quiere decir que la ausencia de fuerza no produzca un movimiento o un recorrido. Yo sabía que estábamos con un ADX en pendiente negativa, yo sabía que teníamos pocas probabilidades de romper, pero sí creía, y todo el argumento iba basado aquí, en que la ausencia de esa fuerza podía hacer que este movimiento lateral tuviera un máximo y un mínimo. Y yo sospechaba, o he creído, aunque ahora os diré cuáles eran mis argumentos principales, yo sospechaba o he creído que era suficiente para, una vez rota
la media de 55, aquí he quitado el MAC para no tener problemas, para que se viese más claro, pero teníamos el MAC en positivo desde 3 días, yo creía que era más que suficiente para llegar a los 9.500, que es a donde yo quería realmente llegar. No, y está puesto en los vídeos, yo no aspiraba a llegar a 12.000 ni a nada. Si había ruptura de 9.500, este ADX hubiera empezado a corregir ya, ahora no lo ha hecho porque la bajada es manifiesta, pero si hubiéramos tirado para arriba hasta los 9.500, este ADX hubiera empezado a corregir ya y hubiera empezado a mostrar fortaleza por encima de los 9.500, lo cual hubiera hecho, y además la posición que yo sugería de entrada era como máximo un 20% del capital. Es decir, tener un piececito dentro con unas señales que sí que es cierto que eran vagas, imprecisas, tal vez no insuficientes, pero a mí me parecía más que razonables para asumir un pequeño riesgo y tener un pie dentro. Cuando hubiera roto los 9.500 hubiéramos entrado con todo el capital y con el ADX a favor en subida y bueno, pues hubiéramos tenido muchísimo más recorrido. Me parece muy interesante. Profundizad un poco en el análisis del ADX porque es muy interesante. Yo soy un fan absoluto y de hecho yo lo utilizo mucho, lo que pasa es que lo quito para grabar los vídeos porque me parece mucho más sencillo hablar siempre del MAC, el RSI y dos medias. Insisto, la ausencia de fuerza no significa que no pueda tener recorrido. Entonces, ¿por qué abrí yo? Está explicado en los vídeos, pero lo voy a hacer ahora alternando también con las principales acciones y comentando lo de Santander. Yo abrí o pensaba que teníamos oportunidades, ruptura, media de 200, resistencia, ruptura, aquí también podría ser sobre los 9.100 y pico, 9.200, MAC en positivo, fijaos hacia abajo, MAC en positivo, para mí es suficiente, RSI por encima de 50, para mí esa es señal de entrada, pero para que se cumplan estos parámetros en diario, el precio para mí sí o sí debe estar por encima de la media de 55 en semanal. Es decir, si yo esta señal la tengo teniendo el precio en semanal por debajo de 55, yo no abro. Creo que hay que tener el apoyo siempre de semanal, de un gráfico superior, para operar luego aquí abajo. Lo mismo para operar en 60 minutos. Tienes que tener el precio por encima de 55 en diario para operar en 60 minutos. Estoy hablando todo alcista, ¿eh? Entonces, en semanal teníamos el precio por encima de 55, lo teníamos en señal y confirmación. Aquí, ahora sí que lo tengo en el MAC, lo teníamos en positivo, un RSI por encima de 50. A mí me parece más que suficiente teniendo en semanal y en diario el argumento para correr el riesgo con una parte pequeña del capital, puesto que era muy consciente de que estábamos en un movimiento lateral bajista desde 2017. Y luego el ADX es cierto que no mostraba fuerza, pero estaba en pendiente negativa, con lo cual tampoco obstaculizaba, no teníamos pendiente positiva bajista, tampoco obstaculizaba, pendiente negativa del ADX, movimiento lateral, aspiraba a que el máximo de ese movimiento lateral fuese en los 9.500. Como apoya esta operación que hice del IBEX con un ETF, abrí también Santander. Aquí teníamos aquí es distinto, aquí es distinto. Yo abrí Santander porque teníamos aquí en diario. No cumplo esto aquí. También explico muchas veces en clase que una cosa son las normas y luego, según vas avanzando, los estiras, como un chicle. Las normas no se rompen, pero sí que se estiran. ¿Por qué abrí posición yo? Cumpliendo las normas en Santander, fijaos aquí, ruptura, y confirmación, MAC en positivo, RSI por encima de 50, estoy hablando de los días en los que ocurrió, y luego retrocede, y me salta el stop, que yo lo puse en 3.65 más o menos. Yo puse ese stop en 3.65 porque si nos vamos aquí a los minutos, a 60 minutos, fijaos que yo utilizo, ¿ves? El ADX que utilizo yo, 3.65, fijaos, yo puse el stop por debajo de la media de 55 y de 200 en 60 minutos, que a mí me es muy cómoda para poner los stops. Y me saltó el stop a 3.65, ¿vale? Entonces, yo abrí aquí, muy bien, y me diréis, pero en semanal no tenías el precio por encima de la media de 55, ¿verdad? No, pero sí lo tenía en el IBEX. Y como yo aspiraba a que el IBEX fuese hasta los 9.500, ¿cuáles son las 4 empresas que más ponderan en el IBEX? Pues Santander, Telefónica, Iberdrola e Inditex. Si el IBEX llega a tirar hasta los 9.500, hubiera sido inevitable que Santander hubiera participado de ese recorrido. Y luego, pues ya hubiera podido colocar mi stop por encima o muy cerca del precio de compra, que estaba más o menos por aquí, sobre los 3.73 o así. Ese fue el motivo por el que tomé la decisión de Santander. ¿Por qué compré Santander y no compré otra? Pues mirad, si me voy a Telefónica,
Estaba muy cerca de la resistencia aquí, con lo cual no quería comprar aquí teniendo una resistencia aquí. Lo que yo llamo el coeficiente de recompensa-riesgo era, la recompensa era muy pequeña porque creía que en la resistencia se podía frenar y el riesgo era un 2%, y de aquí a aquí hay menos de un 2%. No abrí en Iberdrola porque me faltaba que rompiera aquí máximos. De hecho, si hubiera roto 9.60, hubiera comprado, pero no compré porque teníamos una resistencia aquí por el mismo motivo que Telefónica. ¿Veis? Teníamos una resistencia histórica aquí en septiembre de 2019 y no había ruptura. Si hubiera habido ruptura, no hubiera tenido ningún problema en comprar. Aquí hubiéramos roto, MAC en positivo, RSI por encima de 50. Y en semanal, de libro, por encima de 55 en semanal. ¿Vale? Pero no compré por eso, porque me faltaba ruptura de resistencia. E Inditex no compré por el mismo motivo. Teníamos una resistencia en 29. En semanal sí que cumple el parámetro de tener. Lo que pasa es que aquí también tiene la media de 200, así. Entonces sí que fue, es verdad, una compra muy justita, unos argumentos muy justitos, pero de todas las que hemos visto, a mí me parece que la que tenía la señal más limpia era una ruptura aquí de 55. Luego es cierto que esta media estaba muy para abajo, es mejor comprar si la media ya está corrigiendo, está tirando para arriba, pero bueno, eran compras que no llegaban, en mi caso, ni al 10% del capital. Abrí un ETF de nada con el IBEX y un paquetito de acciones, que es la cuenta que tengo con mis hijos, de Santander, que enseguida saltó el stop. No supuso mi pérdida, vamos, ni 80 euros. Ese es el motivo por el que hice la compra con Santander. Respondido queda también JM en cómo hice yo esta operación de Santander. Y vamos a terminar con un punto importante que también mencionaba David, que está el mensaje de JM. Bueno, yo también entré en Santander, me saltó el stop, me hubiese gustado que explicases el gráfico y tu operación para compararla con la mía. Vale, queda usted, joven, satisfecho. Bien, ahora David decía al final que la probabilidad de acertar está por debajo del 50%. Sin embargo, cualquier posición bajista estaría con mayor probabilidad de acierto. Y aquí sí que estoy de acuerdo. Vuelvo a este triángulo que he dibujado varias veces. Lo siento si voy un poco acelerado. Voy a intentar frenarme. Me he dado cuenta según iba grabando, porque como tengo tantas cosas que comentar, no quiero que se me haga el vídeo muy largo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo en este intento que hice desde aquí hasta aquí, fijaos en lo chiquitito que ha sido esa ventana en la que yo he optado por probar y porque merecía la pena con una parte pequeñita del capital intentar conseguir algo, hacia abajo es todo lo contrario. Si tenemos todo por debajo en semanal de la media de 55, hemos perdido diario por debajo de 55 y de 200, el MAC va a entrar en negativo probablemente y el RSI ya ha perdido 50, lo más probable es que cualquier señal que tengamos ahora mismo hacia abajo, ahí sí que podemos entrar muchísimo más cómodamente. Hablo tranquilamente del 60% del capital o más. Camino de los 8.500. Y si perfora 8.500 ya ni os cuento. Vamos, esto ya... Aquí es donde yo por ejemplo, estas operaciones de aquí las haría con ETFs, con cuidado, digamos, y el apalancamiento lo utilizaría a partir de los 8.500, que es donde creo que puede venir la debacle o la hecatombe. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a contestar ahora algo sobre el SP500 y también así echamos ya un vistazo a Estados Unidos. Bueno, aquí tenéis la conversación ya que tuve con Javi, y aquí en un momento me pregunta, bueno, primero me informa de que ha cerrado todos los... En algunos comentarios que ha hecho antes ya nos informaba de que tenía estos fondos en tecnología, presumo que en el Nasdaq, SP500, mercado americano. Y bueno, ya habíamos debatido en su momento de que había que tener cuidado con ciertas señales que a lo mejor nos daba el mercado, sobre todo los MAX en negativo, los R6 tirando para abajo, en que sí es cierto que todavía no habían perdido las medias importantes, quizás convenía o cerrar la posición, estar muy atento o ajustar mucho los stops. Aquí en este momento me dice que, bueno, pues supuestamente el SP500 se iría a los 2.800 y sí sería una buena zona para entrar. ¿Tú qué opinas? Vale, vamos para allá. Bien, esos 2.800 coincide, creo que ya lo he hecho en otro vídeo, con la media de 200 en diario, es decir, no es descabellado suponer que lo más probable, teniendo en cuenta el MAC y el RSI, que tiene bastante recorrido para llegar hasta 30, e incluso dragar, perforar, profundizar ahí abajo, que lo más probable es que se venga a 2.800. Quizás después de este exabrupto tengamos un movimiento lateral. ¿Quién sabe? El mercado americano, desde luego, puede pasar de todo allí, ¿no? Pero lo más probable es que se venga a 2.800 más o menos, que es donde está el siguiente soporte. Ese soporte en el SP500 coincide con el semanal.
Pero aquí, por ejemplo, lo que os he dicho, yo desde que el MAC está en negativo en semanal, un MAC en negativo implica movimiento lateral en principio, y si luego ya va para abajo y las líneas rápida y lenta perforan la línea cero y vamos tirando para abajo y vamos perdiendo soportes, pues ya implican bastante más una bajada, ¿no? Creo que también el soporte está aquí, en el mismo, más o menos en el mismo nivel. Soporte semanal, media de 55, 2.800 y pico. Creo que es bastante probable que llegue hasta aquí. Si no llega hasta aquí, sí que considero bastante improbable que vaya otra vez a máximos. No sé por qué, pero yo teniendo la sensación de que Trump va a hacer poco desde el punto de vista de desarrollo y va a haber mucho desde el punto de vista de entorpecer su próximo mandato, no sé por qué yo tengo la sensación de que a máximos es complicado. En el mejor de los casos tendremos un movimiento lateral muy incómodo, muy difícil de trabajar. Yo creo que se acabó por ahora la operativa durante unos meses en Estados Unidos, salvo que el mercado cambie mucho y se ponga de una forma mucho más noble, una interpretación mucho más accesible. Pero si no, creo que lo más probable es que venga aquí. Y me pregunta si podríamos entrar. Claro, si hace soporte, se para aquí, el MAC corrige, se va a positivo y RSI empieza a tirar para arriba por encima de 50 y sobre todo en diario la media lo que hará es bajar para abajo, nos dará señal de entrada con la media de 55. Probablemente incluso coincidan, señal de entrada en semanal, o bueno, por lo menos rebote de aquí, de como soporte tirar para arriba, y la señal nos la dará a diario, dentro quizás de un par de semanas o 3, en el que esta media haya bajado lo suficiente para darnos entrada. El MAC también corregirá y el RSI también tira para arriba. Así que yo creo que ahora mismo posiciones en SP500 o en mercados americanos, ninguna. Sí que es cierto que ha habido momentos que la presencia de nuestras carteras tenía que estar casi toda en dólares. Ahora mismo creo que tiene que estar la liquidez total. Y cuando hablo de liquidez en Europa, también hablo de liquidez en Estados Unidos. Y creo que no me dejo nada. Si lo he hecho, por favor, llamad mi atención sobre ello. Ya sabéis que mi predisposición es la mejor del mundo. ¿Y tú qué opinas? Estoy contentísimo de plantearlo porque veo que puede haber respuesta. ¿Qué opinas? ¿Nos quedaremos ahí? ¿Seguiremos bajando? Comparte, por favor, las posiciones que tengas abiertas, tus inquietudes sobre el mercado. Para mí es un placer contestarlas y además con eso pues vamos generando algún tipo de debate. Suscríbete, por favor. Suscríbete, por favor. Para mí es muy importante, me anima muchísimo a seguir haciendo los vídeos y sobre todo compártelo. Es una filosofía a la que intento plasmar de los años de experiencia que he tenido en los mercados de valores. Muy sencilla. Creo que es muy accesible, simple y además, pues bueno, en cuanto entras un poco en contacto conmigo, pues yo enseguida estoy a favor de obra, digamos, para contestar, colaborar o ayudar. Si se te hace y además compartiéndolo y trayendo más gente a este tipo de estilo de inversión de slow trading, les daremos más tiempo, más margen para que se lo piensen. Y bueno, y sobre todo, pues muchas veces podremos incluso evitar que caigan en las redes de algún tipo de malas intenciones o incluso alguna estafa. Si se te hace esto un poco cuesta arriba estar solo, pues oye, yo encantado de acompañarte. Un seguimiento de cartera, dudas cualquiera sobre cualquier producto, cualquier mercado, 60 euros al trimestre y estamos en contacto por WhatsApp. Vamos, como si fueses mi mejor amigo. Muchísimas gracias por escucharme. Estoy contento en el vídeo de hoy, creo que se me nota, porque aparte de tener respuesta, los comentarios son muy buenos y además me permiten también pues mostraros siempre mi opinión desde el cariño y el respeto, sobre todo basada en mi experiencia, porque yo no tengo nada más que aportar que mi experiencia, la verdad. Así que bueno, estoy muy contento. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, como siempre, ahí tienes el WhatsApp o a través de las opciones de contacto que tienes en bolsa15.com. Venga, ya me voy. Hasta mañana, te deseo que pases un feliz día.